Gracias, Alexandre, gracias a la Cámara por estos espacios y que seguro vamos a sacar mucho provecho. Entonces, si quieren, vamos directo al punto y hoy día vamos a hablar de, como decía Alexandra, de vendedores rentables o cómo un vendedor es rentable. Entonces, hoy día un financiero les va a hablar sobre ventas, pero aquí viene el catch. En Bolt ayudamos a compañías a que vendan más y sean más rentables y hay dos equipos. Hay un equipo que se dedica y que tengo un socio que se dedica a la parte de ventas y marketing y nosotros a la parte de finanzas y estrategia. Entonces, nosotros ya hemos tenido estas peleas de qué es más importante, las ventas o las finanzas o qué, y cuál departamento genera más valor. Y un poco de todas esas discusiones de 10 años ya de trabajar se han condensado en esta unión de estas dos disciplinas que al final son excesivamente importantes para la compañía. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver primero una introducción conceptual de por qué las ventas no son lo más importante. Luego de eso, una parte muy práctica, que incluso les voy a dejar un modelo de Excel referencial para que se pueda entender todo lo que hemos venido conversando y al final vemos las preguntas. Entonces, la idea de toda compañía, y quiero partir de esto, debe ser vender más, que sean más rentables y estén mejor financiadas. Y realmente el objetivo de todas las compañías debe ser maximizar el valor de su operación. No tiene sentido que trabaje en función de otro tema. Tampoco tiene sentido que cada departamento trabaje como una isla o jalando para su lado. Lo que debería hacer sentido es que en función de una estrategia, todos los departamentos se alineen para maximizar el valor de la compañía. Porque si no tienes ese enfoque de maximizar el valor de la compañía, y ya van a ver por qué es importante después, la compañía va a estar o sobreviviendo financieramente o lanzando monedas con sus inversiones, es decir, haciendo disparos al aire. Puede ser que funcione, puede ser que no. Por un ejemplo de esto específico es lo que vamos a ver hoy día. No sé si el vendedor funciona o no sé si sí funciona. No, si estamos aquí sentados es porque están lanzando esa moneda. Traen a un vendedor que sabe que debería llegar a un nivel de ventas específico porque el anterior lo llegó a ese nivel, tal vez porque la competencia lo hace, pero no sabemos si es rentable o no al final. Entonces, para evitar eso hay que tener ese enfoque de maximizar el valor, ¿no? Que eventualmente maximiza el valor de la compañía si la quisieran vender o, y vamos a ver eso ahorita, está la compañía creciendo de manera productiva y eficiente y vamos a ver cómo esta lógica se traduce a la parte operativa de este vendedor, si es rentable o no. Si les quisiera decir que en cualquier momento me pueden interrumpir o escribir para preguntas, es mejor, prefiero cogerlas en caliente, igual la podemos dejar para el final. Entonces, ¿por qué las ventas no son lo más importante? Y aquí viene, como les decía, esta conclusión de esta discusión de 10 años con mi socio y con los clientes de qué es más importante. Definitivamente y sin lugar a dudas, las ventas son lo primero que importa. Si es que no hay ventas, en la práctica, aparte del tema financiero per se y de verse bonito y estar en el top 100 de la compañía, si no hay ventas al precio que ustedes quieren, no hay espacio en el mercado para tu producto. Quiere decir que lo que estás vendiendo como compañía, el mercado no lo quiere por alguna razón. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir en ventas es la razón de ser de la compañía. No existe como agente social la compañía que no venda, porque quiere decir que el producto que está vendiendo no tiene aceptación. Pero la gran distinción es que es lo primero que importa de manera cronológica. Tiene que existir para que el resto de la compañía exista, sí, pero no tiene sentido las ventas, no importa si son 1 millón, 100 millones o 500 millones, si estas no son rentables. Parece obvio, pero si estamos aquí sentados, esa es la gran pregunta que todos tenemos, con los vendedores específicamente, ¿no? Entonces, las ventas son los primeros que importan de manera cronológica, tienen que existir primero, pero al final, si es que no son rentables, es mejor ni hacerla. Entonces, eso es importante, esa conjunción entre ventas y finanzas tiene que estar claro, porque si no la compañía en algún momento va a dejar de existir, no va a tener, o no va a tener un crecimiento sostenido, porque nuestra unidad básica de crecimiento, que es el vendedor en este caso, no está diseñado para maximizar el valor de la compañía, sino, entre comillas, solo para vender más.
Ahora, aclarando ciertas cosas también, de acuerdo a la etapa de la compañía, si la compañía está en crecimiento, supongamos que vende 5, 20 millones, está creciendo, normalmente incluso, y en nuestra experiencia, el 80% de los problemas de las compañías se resuelven con más ventas. Pero si estas ventas no son rentables o son menos rentables que las anteriores, se está acabando un hueco en el futuro, sea de rentabilidad o liquidez, o incluso podrías estar aumentando las ventas, pero destruyendo valor para el accionista. No vamos a profundizar en esa parte, pero es importante entender que esa posibilidad puede existir. No todo en la vida es ventas. Otra vez, es lo primero más importante. Sin eso no existe la compañía, pero no tienen sentido si no es rentable, si no maximiza el valor de la compañía y si estás destruyendo el valor para los accionistas. Entonces, ¿qué es una venta rentable? Qué hace una operación que maximiza el valor de la compañía? Definitivamente, como les decía, es crecer en ventas. Y aquí viene la complicación, porque hay una doble condición que no es para nada fácil de conseguir, que se lo tiene que hacer a nivel de compañía, pero vamos a ver ejemplos de cómo esto se traduce a nivel de las decisiones sobre el equipo de ventas y sobre las políticas que le ponemos al equipo de ventas y cómo debería pensar cada vendedor. E incluso lo que invitamos a hacer y lo que hemos hecho es incentivar al vendedor en función de estas conclusiones financieras. Porque vamos a ver más adelante que uno de los principales problemas que tenemos con los vendedores o las quejas es que sientes que está ganando muchas comisiones o sientes que o el vendedor siempre está pidiendo descuento porque no lo puede vender. Esos son dos síntomas de dos problemas importantes que vamos a comenzar a atender. Entonces, ¿qué es un vendedor rentable? Tiene que crecer en ventas, pero con la difícil condición de ser al mismo tiempo, o una combinación de estos dos, productivo y eficiente. Y esto, aunque otra vez suena obvio, muchas cosas que voy a decir le suenan obvias, pero hay que simplificarlas y ponerles números. ¿Qué es ser productivo? Es que genere la mayor cantidad de ventas, en el caso de la compañía en general, con la menor cantidad de activos. Pero en el caso de la decisión de políticas hacia el equipo de ventas, con la menor crédito posible y con el menor, y que sea un producto que genere en la menor necesidad de inventario posible. En ese momento, eso es una venta productiva. Si es que genero ventas de $100,000 y doy crédito de 90 días, es peor en un escenario de que si genero ventas de $100,000 y doy crédito de 30. Parece obvio, pero vale la pena recordar el tema. ¿Por qué? Porque lo que compensa esa única lógica de productividad, en este caso de crédito, es la eficiencia o el margen con el que se produjo esa venta. Entonces, estamos acá a nivel de productividad. Decíamos, $100,000 de ventas a 90 días significaría que tenemos un activo, cuenta por cobrar, de $300,000, 3 meses, equivalente a 3 meses de ventas de 100,000. Tenemos que invertir o esperar $300,000, esperar 90 días, que significa $300,000, para vender $100,000. En cambio de esperar un mes y tener $100,000 para vender los mismos 100,000. Ese es el efecto de la productividad y lo vamos a ver en un segundo. Esto se lo multiplica literalmente o hay un trade-off entre qué tanto crédito diste o inventario necesitas con qué tan eficiente fue la venta. Es decir, qué tan buen precio y qué tanto descuento no diste o si diste. Y al final, cuál es el margen de cada dólar que vendiste. Entonces, si el margen es alto, tienes más espacio para dar más crédito porque se compensa esta rentabilidad de esta venta o este vendedor. Vamos a verlo con números en un segundo, pero la lógica o la primera intuición es, si estoy vendiendo a 90 días $100,000 y necesito 300,000, prefiero que el margen sea lo mayor posible. ¿Sí? Por eso tiene sentido los descuentos de pronto pago.
para ponerle un principio financiero a esa práctica de pronto pago. Aparte porque necesito o tengo la liquidez, fuera del tema de liquidez, que es obvio, es el tema de que necesito invertir menos y por eso puedo ser menos eficiente en esa venta. Vamos a verlo igual con ejemplos en un segundo. Entonces, ¿cómo se sigue entendiendo este, este tema de precio? ¿Cómo lo seguimos aterrizando este tema de productividad y eficiencia? O es decir, ¿qué más tenemos que ver? Y a veces se crea ese problema, ¿no? Hay una fijación, hay una idolatría a ventas, hay una fijación absoluta al presupuesto de ventas y cómo estamos llegando a ventas, y hay casi un olvido completo del resto de factores que afectan a, otra vez, la rentabilidad y la maximización del valor de las compañías. Entonces, Gaby nos pregunta, ¿cómo sería esto en servicios? En servicios, mira, principal activo que tienes no es el inventario, sino justamente la cuenta por cobrar. Si ves tu balance todos los meses, el principal activo va a ser cuánto crédito diste. Y de acuerdo a cuánto crédito diste, tú tienes, si es que no hay un financiamiento de un banco, esos fondos, esos $300,000 que poníamos en el ejemplo, tienen que venir de tu bolsillo. Entonces tienes que invertir más para vender los mismos $100,000. Entonces, regresando al tema de las ventas, los otros tres factores a revisar en detalle y analizar en detalle sobre ventas que nos acerca más a este criterio financiero de cómo verlos, son estos tres que normalmente no los vemos. Precio por cantidad y no solo dólares vendidos al mes, no solo $100,000, sino cómo llegué a esos $100,000. Fue porque conseguí más clientes, le vendí a más cantidad de clientes en ese caso, o fue porque le vendí más a un mismo cliente. Fue porque en función de las unidades vendí más unidades en general, o fue porque el precio de la industria subió, porque trajo una nueva línea y pude traer o vender una línea más cara. O en su efecto porque bajó, que es lo que normalmente pasa por la competencia. Entonces, lo primero que hay que entender es, para salir de esa idolatría de los dólares vendidos al mes y poner eso en función de los objetivos del vendedor, es entender precios por cantidad o P por Q. Lo segundo a entender es lo que llamábamos eficiencia antes. Hace un segundo, el margen variable de cada venta que estamos haciendo. Y hay que entenderlo primero como un porcentaje de las ventas y segundo, como dólares totales que aporta esa venta o ese cliente a cubrir los egresos fijos. Y aquí entramos a comenzar a mezclar también temas de punto de equilibrio que lo vamos a ver en un segundo. Pero lo segundo importante es entender en una primera instancia cuánto aporta esa línea, ese vendedor o ese territorio a cubrir los egresos fijos, es decir, el margen variable de cada producto vendido. El tercer punto tiene que ver con lo que decíamos en la filmina anterior de productividad. Son los recursos congelados que va a generar esa venta. Es decir, cuánto crédito vas a dar, que es de los 300,000 que mencionábamos, y cuánto inventario vas a congelar. Por eso al final es en función del volumen, del crédito y los descuentos que estemos dando. Esos son los tres temas adicionales que hay que revisar aparte del volumen de ventas. Entonces, en el primer punto, como lo mencionaba rápido y para pasar a esta filmina rápido, hay que entender a profundidad por qué subieron o bajaron las ventas para tomar decisiones estratégicas en función de eso. Y eso se puede dividir y complicar en función del territorio o de la línea o del vendedor. Pero no podemos dejar de pasar de simplemente decir, oye, llegamos al 80% o 90% de las ventas en dólares totales según lo que esperábamos, sino que hay que bajar ese segundo nivel y decir por qué. Fue precio, fue cantidad de unidades, fue cantidad de clientes, fue cuánto nos compró el cliente. Hay que entender esa parte. Muchas veces también porque el precio depende del mercado. Idealmente sube, ¿no? Pero normalmente está bajando para dar descuentos porque la competencia está entrando. Pero depende del mercado y hay que tomar otras acciones, ¿no? Eh, idealmente también el volumen de producto sube. Lo perfecto es que podamos estar en un mercado, y eso depende del mercado, que pueda subir el precio y al mismo tiempo subir el volumen. Otra vez, ahí es cuando se justifica la existencia de la compañía porque el mercado quiere tu producto.
Lo que pasa normalmente es que el precio baja porque la competencia está tratando de entrar y tenemos que ver cómo subimos el volumen. Pero eso hay que entenderlo claramente y puede cambiar también eh, línea por línea, no solo en función de la compañía. Entonces, ¿cuál es el segundo punto? Primero es el precio por cantidad. El segundo es margen versus utilidad. ¿Cuál es la utilidad que nos queda y cuál es el margen de cada venta? Y aquí tengo una pregunta abierta y avanzo si es que no hay una respuesta en unos 30 segundos. ¿Cuál de los dos escenarios preferirían vender? $100 que nos deje una utilidad de 25 o 150 que nos deje una utilidad de 30. ¿Cuál escenario preferirían y por qué? Un poco la idea es simplificar. Lo importante que es el margen dentro de esta ecuación y lo segundo, identificar un tema de eficiencia y dólares mensuales. Entonces, un poco el análisis completo de esta situación es entender que el escenario B es el que más dólares deja que el escenario A. Me está dejando $5. Pero para llegar a esos $5 adicionales, tuve que vender 50 más. Entonces, la forma práctica de llegar a ese razonamiento eh, y de simplificar la forma de pensarlo es verlo en función del margen. Entonces, cada dólar que vendo me deja 25 centavos en el escenario A y cada dólar que vendo me deja 20 centavos. Entonces, si tuvieras que elegir, si estos fuesen dos vendedores incluso o dos líneas de negocio, preferirías crecer en función de la que te deja más dólares por cada dólares por cada dólar que estás vendiendo. Ahora, eso es matemática simplificada. En la práctica, lo que pasa es que el volumen o el producto que cuesta más normalmente deja menos margen sobre ventas, pero el esfuerzo de venderlo es mucho menor. Y ahí es cuando se justifican esas grandes ventas. Pero hay que entenderlo igual. Para poner un ejemplo, digamos que este es escenario B, podrías vender un producto o un servicio de $1.000.000 al año. Y eso al final, el 20% te va a dejar esos $200.000 de utilidad, que eso es lo que quisieras entender. ¿Cuánto me queda de utilidad en este escenario? Y los productos del escenario A, podrías llegar a 1.000.000, pero es mucho más difícil y históricamente estás en medio millón. Entonces, el 25% del medio millón no va a ser mayor que lo que te deja las ventas del escenario B. Por eso, igual en la práctica, no estamos diciendo con este argumento que hay que descuidar el producto B en este caso, pero hay que entender que lo importante es cuál es los dólares que te deja al final en función del volumen vendido, pero que si quisieras crecer en una de las dos líneas, la más atractiva va a ser crecer en la que más dólares te deja por cada dólar que estás vendiendo. Aquí el factor que falta, que es el ejemplo que acabo de dar, es el volumen y el valor vendido. Entonces, ahí estamos con el primer punto, P por Q o precio y cantidades, y el segundo punto, margen y utilidad. El tercer punto es un poco, esto es más intuitivo, este tercer punto es un poco menos intuitivo para los no financieros. Entonces, cuando vendes, lo que pasa a la interna, y eso hay que tratar de hacer entender al vendedor, e incluso, ya viene una recomendación clave, alinear los incentivos del vendedor en función de estas tres cosas que estamos viendo. Cuando vende la compañía, para hacer esa venta tiene que comprar la madera para hacer el pallet o hacer la caja. El tiempo que se demora en producirlo, ponerlo en percha o sacarlo en bodega para que esté disponible para la venta y venderlo, hacerlo factura, se le llama días de inventario, en este caso son 90 días. Y después de que se hace factura, lo que hay que contar es cuánto tiempo lo va a hacer efectivo, es decir, hasta cuándo cobro esa factura. Entonces, en este ejemplo, son 45 días más, y el ciclo operativo de la compañía, el tiempo que la compañía se demora en invertir $1 en su inventario y hacerlo efectivo son 135 días. Entonces, aquí invierte $1 en el día 0 y recibe $1.50 en el día 135 como efectivo. Todo este tiempo que se demora en recibir el efectivo
del dólar que invirtió más los 50 centavos de su ganancia, todo este tiempo tiene que ser financiado. Entonces, mientras más largo sea este tiempo, menos productiva es la venta, recordando las tres formas de crecer maximizando el valor. Mientras más largo es este tiempo, menos productiva es la venta. ¿Por qué? Porque vas a tener más inventario, vas a tener que usar más inventario y vas a tener que esperar más tiempo a que la compañía o el cliente te deposite el efectivo. Entonces, en ese caso, ¿qué es una contraposición a este ciclo de efectivo? Que no lo controla normalmente el vendedor, pero hay que dejarlo claro de cómo funciona en la compañía. Este ciclo operativo se convierte en un ciclo de recuperación de efectivo, que es lo que realmente congela los recursos. Si es que en el momento de comprar y que entre la madera o la materia prima al inventario, no pagamos. Entra la materia prima, la usamos, pero no pagamos en ese momento, sino que pagamos 30 días después. Y el ciclo de efectivo, el tiempo que nos quedamos sin fondos, si es que no vendemos $1 más, se acorta en esa cuantía, 30 días. Entonces el ciclo operativo sigue siendo 135 días. La compañía se sigue demorando 135 días en convertir $1 o económico en efectivo, pero se ahorra 30 días porque se financia con el proveedor. ¿Cuál es la pastilla aquí a nivel de políticas de empresa? Lo ideal es cobrar lo más rápido posible. Lo ideal es tener la menor cantidad de inventario, comprar y vender de contado, así casi que sea un pase de manos. Esto es el ideal matemático, ¿no? Cobrar de contado y cuando vendas, que literalmente haces el teléfono a un lado y digas, que te digan, Antonio, quiero 5 cajas de madera, y yo me doy la vuelta, le digo al proveedor, quiero 5 cajas de madera, al mediodía vienen las cajas, me pagan y entrego la caja. Eso es lo ideal, que el inventario esté casi en cero. En la práctica, muy pocos negocios lo pueden hacer, y esa es toda la cultura de just in time de Toyota, que justamente lo que busca, entre otras cosas, aparte de bajar el costo, bajar los días de inventario. Y negociar lo más posible con tus proveedores. Pero ojo, ahí es negociar, no atrasarte con los proveedores, sino cumplir las expectativas y negociar lo más posible el crédito. Eso va a hacer que cada venta que haces sea más productiva en función del capital de trabajo, sin tocar los temas de propiedad, planta y equipo que no corresponden en esta charla. Pero lo que controla el equipo de ventas, o las políticas que le podemos dar al equipo de ventas, van a estar mucho en función de cuánto crédito tienen que dar y también de cuánto volumen tienen que vender y qué producto tienen que vender, dirigido hacia un producto u otro. Ahora, dicho eso, hay de estos tres variables, realmente solo hay una que la compañía controla. ¿Quién quiere poner por escrito cuál de estas tres creen que la compañía realmente controla? Las otras dos las controla el mercado. Entonces, de estas tres, Pedro nos dice pago a proveedores. No necesariamente. Porque ¿qué pasa, Pedro, si es que un proveedor tuyo, eh, si un proveedor tuyo te dice, ¿sabes qué? Te venía cobrando, Pedro, a 60 días, pero ahora te cobra 30. Pero tú lo que vas a hacer es que te das la vuelta y te vas a buscar otro proveedor que te cobre 60. Es decir, que te cobra 60 días. La venta, Francisco, tampoco, porque asimismo que pues, sería cuentas por cobrar, ¿no? En este caso, las cuentas por cobrar también. Si tú vas donde un cliente y le dices, yo te ofrezco 45 días de crédito, el cliente te puede contestar, oye, pero tu competencia me ofrece 60. Entonces, lo más probable es que tengas que acercarte a eso, a no ser que tengas un producto único y irrepetible, que esos son otro tipo de discusiones, pero entendiendo que todo es lo mismo, tienes que llevarte a 60. Entonces, tanto días de cobro como días de pago lo controla el mercado, es como el precio. Lo que controla la compañía, que alguien contestó, inventario, es el inventario. ¿Por qué lo controlas? Esto no lo controla el vendedor 100%, lo controla la compañía y nosotros como la dirección que pone las políticas al equipo de ventas tenemos que tenerlo claro. El inventario pues, depende de nosotros porque va a depender lo que nosotros compremos. ¿Qué es lo que va a rotar? Si nosotros compramos el producto correcto,
ese producto va a salir y rotar rápido. Si nos equivocamos y compramos productos que no van a rotar rápido, el inventario se nos infla. Si compramos de más, también sobreestimando la demanda, aún así sea un producto que sí se vende, el inventario también se puede inflar. También, de cuál es otra forma de controlarlo en una compañía industrial, donde la compañía eh, tiene más o menos productividad y transforma más rápido su materia prima en producto final. O compra justo la materia prima para la producción y el producto final está justamente para que el cliente se lo lleve. Entonces, ahí es donde se complica todo el tema operativo y es lo que realmente la compañía controla. Aquí ya, si profundizamos en ese tema, nos ponemos a hablar de operaciones, nos ponemos a hablar de productividad de la industria, nos ponemos a hablar de supply chain, que son otros temas. Ahorita, regresando al tema de ventas, es importante que nosotros tengamos eso considerado como gerencia que pone las políticas al departamento de ventas y las palancas que puede mover el vendedor está en función de los días de cobro, en parte, y en función de qué está vendiendo. Y nuestro trabajo es incentivarlos de manera correcta. Entonces, para poner un ejemplo práctico, una compañía que venda $60,000 al mes y le cueste 37,000, $38,000 ese producto, va a tener $90,000 si tiene congelados, si tiene 45 días que da crédito. Es decir, 60 es un mes de ventas, 60 días son, $60,000 son 30 días, medio mes más, con 15 días más son 45 días. Entonces, tuviera en total $90,000 que financiar. Y si le cuesta alrededor de $37,000 el inventario para vender esos $36,000 para vender esos 60,000 y necesita 3 meses de inventario, tuviera que congelar de su bolsillo $108,000. Y si al proveedor se le atrasa 36,000, lo que tiene que invertir para capital de trabajo esta compañía son 162,000. Así para vender 60,000 al mes, la compañía, o en este caso serían 720,000 al año, la compañía debería congelar y tener en su bolsillo $162,000. Dígame si hay dudas, porque ya pasamos a un poco a la parte más práctica. Entonces, resumiendo todo, y puedo pasar a esta parte rápida, ¿qué es lo que quisiéramos en función de esto? Quisiéramos inventario que rote rápido, que nos permita comprar más material y por ende las ventas suben. No queremos inventario que se quede, que congela más fondos y tengo después menos fondos para invertir en ventas. No queremos, en resumen, productos huesos, queremos productos estrellas. Tiene sentido financiero también, aparte de más ventas. 50 cobrar lo mismo. Dar crédito no es malo, pero si das más crédito de lo que deberías o te demoras en cobrar, lo que va a pasar es que tienes menos recursos para invertir en materia prima y por ende las ventas bajan. Entonces, lo ideal es un escenario donde las ventas crecen, donde el margen se mantiene o mejora, donde no tienes que dar descuentos para que las ventas crezcan, donde lo que estás vendiendo lo has medido bien y sabes qué es lo que rota rápido y por ende necesitas la misma cantidad de inversión o no más inversión de lo normal. Lo que cobres rápido o lo más rápido posible ese crédito, dado que lo pone el mercado, 90, 60 días, lo que lo ponga el mercado, tu trabajo también va a ser tener cobranzas claras. Ahí es importante, y lo vamos a ver en un segundo, incentivar al vendedor en función de esto que quiere la compañía. Solo para hacer un paréntesis en ese sentido. Si tenemos más inventario, más liquidez, cobramos más rápido, hay más plata, se reinvierte más y las ventas crecen más en productos que sí roten y que siguen en margen. Ese es el ciclo virtuoso que quisiéramos hacer. Entonces, ¿cómo esto se termina amarrando con el vendedor? Es que deberíamos incentivar al vendedor no solo en función del dólar vendido, sino en función de esto que le conviene a la compañía también. Porque a la compañía no solo le conviene vender más, como vimos al principio, sino que porque esas ventas que crecen sin rentabilidad no tienen sentido. Entonces, necesitamos también diseñar un sistema de incentivos para el vendedor que no solo esté en función de las ventas, sino del margen. Ahí hay complicaciones prácticas cuando quieres que sepa o no el margen del vendedor, pero hay soluciones también para eso. Deberíamos incentivar al vendedor en función de cobranza y deberíamos ver la forma de incentivar, tal vez no al vendedor, sino a la gerencia o supervisor,
en que minimice el inventario, es decir, que haya un plan de compras alineado con el plan de ventas, que tal vez esto es lo más difícil de hacer, pero es atractivo de que toda la compañía está alineado a, como les decía al principio, maximizar el valor de la compañía, que no es otra cosa que hacer rentable la inversión. Entonces tenemos un par de preguntas. Una grabación, ok. ¿Qué opina del factoring, Luis? Un gusto, Luis. El factoring, claro, te ayuda a resolver en parte este problema, obviamente con un costo financiero. Es una forma de financiar esta necesidad de efectivo justamente. Si es que ya estás dando el crédito que tienes que dar, el inventario no lo puedes reducir a más de 90 y los días de pago no los puedes tirar a más de 30 y definitivamente tienes que financiar 105 días, lo que hace el factoring es que te adelanta gran parte de esta factura y lo pone esto en 5 días, ¿no? Entonces, es otra forma de reducir este ciclo de efectivo. Podría ser 40 días más y tuviera 60 días que financiar. Obviamente eso tiene un costo financiero. La otra opción de financiarlo es con el banco, que también tiene un costo financiero. Va a depender de la situación financiera de la compañía y la giro del negocio, cuál es más viable y por qué. Pero al final los dos logran este mismo tema de financiar esta necesidad. Ahora, dicho eso y aclarándolo, perdón, tanto el factoring como la deuda como un banco no reduce este ciclo de recuperación de efectivo ni reduce el ciclo operativo. Lo que está haciendo es financiarlo con un costo financiero. Si es que das menos crédito, necesitas menos factoring. Y por ende menos costo financiero. Si das menos, si tienes inventario de rota más rápido, necesitas menos fondos, ¿no? Entonces, distinto de que lo que hay, en todo caso, lo que hay que tener claro es cuántos fondos se necesitan, tratar de minimizar esos fondos, cobrando lo más rápido posible y con inventario y días de pago. Y si ya tienes claro que has hecho todo lo posible para hacer eso, cuántos los fondos que tienes que financiar y financiarlo, sea con factoring, como menciona Luis, o sea con banco. Porque la idea de eso es, porque la idea de eso es incentivar bueno, que la idea de hacer factoring es tener el efectivo para poder comprar más. Ojo, un tema importante, tanto con la deuda como con el factoring. No deberíamos hacer factoring para cubrir huecos, porque nos falta plata porque estamos en pérdida. Deberíamos hacer factoring cuidando el capital de trabajo y con la intención de comprar más inventario para vender más el siguiente ciclo operativo. Entonces, Paola nos dice, nos pone un ejemplo de las tablas de comisiones que incentivan a los vendedores a cumplir el ciclo óptimo. Esos son más complicados, vamos a ver una versión sencilla, ya entrando a la parte práctica, que estamos con el tiempo. Vamos a ver una versión sencilla de la lógica de cómo llegar a ese vendedor rentable y cómo calcular un equipo rentable y en función de qué. La tabla, tengo una muestra que podemos ver, tengo que buscarla en un segundo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de que tienes un problema de vendedor rentable o que tienes un problema en diseñar, sea el presupuesto o el producto o el incentivo del vendedor? Que estás diseñando para que sentido presupuestos muy extremos para vendedores, que ya no tienen sentido, ¿no? Que si vendían 45.000 al mes, estás diciendo que tienen que vender 90.000. Entonces, si estás en ese escenario donde tienes que trabajar en función de eso, hay que revisar algo. Donde las ventas suben, pero no es disponible, que es causa de todo lo anterior. No estás vendiendo más, pero no tienes más efectivo, te falta efectivo. Tiene dos causas eso, una correcta y una incorrecta. La correcta es que si vendes más al mismo crédito, igual te va a hacer igual te va a hacer falta falta más fondos. Pero el problema es que si estás vendiendo lo mismo, igual y te hacen falta fondos porque estás cobrando más lento, por ejemplo. Y si es que el vendedor viene a pedirte constantes descuentos de que, jefe, está muy caro, no puedo vender, la competencia hizo hasta acá, hizo lo de acá, el vendedor no está alineado a tus intereses también. Entonces, ¿cuáles son los factores claves para determinar rentabilidad? Y entre esos, obviamente, están las comisiones. Los factores claves son el margen del producto. Igual hay que entender, como decíamos al principio, cuál es el margen del producto. ¿Cuánto
te está quedando y cuánto aporta ese producto o esa zona, porque puede cambiar en función de la zona del margen, cuánto aporta a cubrir los egresos fijos. En primera instancia del vendedor, su sueldo y las capacitaciones y demás, y luego de toda la compañía, ¿no? Entonces, el segundo punto a entender es los egresos fijos asociados directamente al vendedor, los egresos fijos indirectos como capacitaciones, uniforme, otro tipo de egresos que se reparten entre todos los vendedores, y por último, la comisión del vendedor, que es clave en este caso, el territorio que estás asignando y el tamaño y el diseño del territorio, la cartera de clientes asignada, la cobertura, si realmente cuánta gente está visitando o cuánta gente tiene que visitar para lograr esas ventas y si es posible, meta de visitas, meta de ventas, qué productos está vendiendo y qué políticas de descuento tiene. Entonces, eso va a determinar la rentabilidad del vendedor. Y eso es por lo que normalmente nos preocupamos y damos vueltas a esto muchas veces en las discusiones cuando nos sentamos a hacer presupuesto, a atender quejas del vendedor, nos centramos en esto. Lo que propongo, y viene desde el principio que le estaba comentando, es reducir esa, o matizar, o condicionar esta discusión de todos estos temas que son importantes en estos factores y cómo estos temas afectan estos factores, pero al final todo tiene que hacer sentido o todo tiene que maximizar al menos la utilidad operativa de la compañía. Es decir, a lo que voy es, no podemos hablar de territorio, cartera, cobertura por vendedor y viendo solo a un vendedor. Tenemos que hablar de cada uno de los vendedores de manera agregada y en función de cómo cada una de estas acciones, de darle 45.000 de meta, 60.000 al de acá y quitarle una zona a alguien o a otro y dar incentivos y descuentos, todo eso tiene que estar en función en su conjunto de cómo afecta a la actividad operativa de la compañía o EBIT. Si no, corremos un riesgo muy, muy alto de que estemos obviando algo o de que estemos diseñando algo que en mayores ventas o menores ventas daña mucho a la compañía. Entonces, en ese sentido, se veía prevenir, que es un financiero que le está hablando de ventas, todo debería medirse y evaluarse antes de comunicar a los vendedores, incluso en función de un escenario que diga, ok, esto qué tan rentable me hace o no. Entonces, para eso, cada uno de estos rubros lo vamos a dividir en costos variables, egresos variables y egresos fijos para simplificar, hacer un modelo Excel que les vamos a presentar. Y cada uno de estos temas que son importantes al momento de discutir sobre los vendedores, de una u otra forma están traducidos a estos factores. O sea, territorio, cantidad de vendedores, cartera de clientes asignados, va a tener que ver con el producto y con el margen del producto que está vendiendo. Entonces, cada uno de los criterios que normalmente usamos en la operación de ventas para decidir sobre eso, tiene que ver con alguno de estos 4 criterios, ¿no? Entonces, estos 4 criterios a la vez, vamos a dividirlos en variables y fijos. Entonces, el variable son el margen del producto o el costo variable del producto, que es como lo que vimos antes, e idealmente la comisión del vendedor. Deberíamos pagar la comisión del vendedor en función al menos de las ventas, ¿no? Debería moverse en función de eso. Los fijos, los egresos directamente del vendedor, su movilización, por supuesto, movilización o su sueldo, y los egresos indirectos, ¿no? Entonces, ¿qué son los egresos variables? Porque es importante entender cómo se comportan. El egreso variable es que si este vendedor vende 1.000 y aumenta a $4.000, su egreso variable, sea el producto que está vendiendo o su comisión, va a aumentar en dólares y va a estar bien. Si hemos tenido casos donde nos dicen, oye, es que ya está dando mucha comisión, hay que bajarle o hay que subirle la venta. Y no necesariamente, porque primero, eso desincentiva al vendedor, obviamente. Y segundo, realmente nuestra eficiencia sigue siendo la misma. Si se mantiene la proporción, digamos que le pagamos $7.25 por cada unidad vendida, o esto hecho un porcentaje de ventas, nuestra margen variable va a seguir siendo el mismo, simplemente va a ser más alto. Entonces, ¿por qué vas a desincentivar al vendedor solo porque ya sientes que está ganando mucho? Entonces, la idea es trabajar de entender esta parte de costos variables.
Y en cambio los egresos fijos, como el sueldo o un presupuesto de viáticos o un presupuesto de capacitaciones, son los que, indistinto al volumen de ventas, se mantienen mayormente igual, a no ser que llegue a un escalón específico y tengas que subirlo. Por ejemplo, eh, si tienes, en el caso del equipo de ventas, en su totalidad, los sueldos del equipo de ventas es un ingreso fijo, pero esos 10 vendedores, sabes que tienen una capacidad máxima de vender 1 millón. Si quieres vender o vender 3.500 unidades, que serían $1 millón. Si quieres vender 4.000 unidades o 1.200.000, sabes que tienes que contratar 2 vendedores más. Ese es el comportamiento del egreso fijo, ¿no? Tanto a nivel de grupo de vendedores o departamento comercial como a nivel de vendedor. Entonces, llevando esta lógica a un P&G del vendedor, lo que deberíamos entender, como decíamos al principio, es el precio unitario al que está vendiendo, el costo unitario o el porcentaje que esto significa sobre sus ventas. 6 dividido para 10 es 60%. La forma más rápida de verla, si hay muchos productos, es como porcentaje de ventas. Y el Q, o la cantidad de ventas que está haciendo. Entonces, 10 por 10.000 da los $100.000 que está vendiendo la compañía, que es el vendedor, perdón, que es lo que veíamos antes. Controlarlo así te ayuda a tomar luego mejores decisiones. Entonces, tienes esta utilidad del producto y a partir de ahí viene la utilidad del vendedor. La comisión, si se plantea como un porcentaje de las ventas, indistinto de que tenga otros condicionantes sobre cobranzas o sobre margen, normalmente va a hacer sentido como un porcentaje sobre las ventas, que debería ser variable, es decir, que si las ventas suben, estos dólares van a subir, pero el porcentaje se va a caer en 2%. Lo vamos a ver con el modelo de Excel. Ese es el comportamiento variable y así debería ser la comisión del vendedor. Entonces, después de que las ventas de este vendedor cubren los costos del producto, que eso, no, eso depende de la gerencia, no del vendedor, a no ser que dé descuentos. Eh, Después de que cubre la comisión del vendedor, estos $38.000 es la utilidad variable que queda disponible para cubrir el resto de los egresos fijos exclusivos de ese vendedor y los egresos distribuidos entre todos los vendedores, que también son fijos. Un presupuesto de capacitación es el normal, lo que pagues por software, todo eso se divide entre todos los distribuidores, entre todos los vendedores. Y al final, esta utilidad del vendedor hay que ver si es suficiente. Entonces dices, ok, Antonio, 36% y $36.000 no está mal, pero si tu compañía tiene un costo operativo de $500.000, obviamente no es suficiente un solo vendedor en ese caso. Entonces, la utilidad del vendedor es lo que el vendedor aporta a cubrir el resto de gastos, primero del departamento de ventas, desde publicidad y el resto de sus compañeros, y luego de la compañía como tal, si queremos ver el P&G o la realidad de la compañía desde el punto de vista de ventas y del vendedor. Entonces, ¿cuál es el escenario práctico en este caso? Dígame si están viendo el Excel. Entonces, el escenario práctico en este caso es que hay que entender al menos esto, ¿no? Como les decía, esto es con un número de vendedor, o un vendedor que vende 60.000, los ingresos variables son el costo variable del producto y la comisión del vendedor en 2.5. Los ingresos fijos asociados a él son $850. Entonces, este vendedor, lo importante de cómo definir la rentabilidad y la comisión del vendedor, ya solo con esta información puedes diseñar el P&G del vendedor, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, este vendedor en particular, con esta realidad, está vendiendo $60.000, disculpen, $60.000, quedan 18.000 después del producto, se le paga la comisión y quedan 16.500 para cubrirlo. Ahora, hasta ahí todo bien y el vendedor efectivamente es rentable, pero como estábamos anticipando, hay varios temas a revisar. El primero es lo que percibe el vendedor, ¿no? Entonces, el sueldo percibido del vendedor total va a ser de $2.250, incluyendo comisiones y sueldo fijo. Aquí una regla de oro es que el vendedor siempre tiene que tener hambre. Es decir, en la práctica, que la mayor parte de su ingreso o percibido idealmente es variable y no fijo. Cambia la figura cuando tienes algo más administrativo como un supervisor o un gerente comercial que tiene que hacer otras cosas aparte de temas de ventas como tal, pero idealmente también todo lo que tenga que ver con ventas
debería ser variable, mayormente variable. Aquí, en este ejemplo, el 66% del ingreso que percibe este vendedor es variable. Pero ahí viene la otra pregunta. ¿Qué pasa si el egreso fijo de la compañía fuera de la parte de ventas es $195,000? ¿Qué vas a hacer? Tienes una decisión que tomar. Vas a contratar 12 vendedores que te dejen $15,000 para salir en punto de equilibrio, que son, para estar claros, $195,000, que son el resto de costos que no son los de ventas, y cada vendedor te contribuye o te deja 15,000. Necesitas 12 vendedores para salir en punto de equilibrio incluso. O lo que vas a hacer es hacer esto más eficiente. Es decir, exigirle más al vendedor, ¿no? ¿Cuánto más? 75. Y ahí ya no necesitas 12 vendedores, sino 10. Y en función de eso, es un primer filtro de cuánto debería vender cada vendedor. Pero ahí la siguiente pregunta que queda aquí colgando es cómo llegamos al detalle de cuánto más necesito. Entonces ahí tienes que llevar esto a nivel de vendedor, pasarlo, mejor dicho, a nivel de nivel de vendedor a nivel de compañía, perdón, a nivel de departamento de ventas y de ahí a nivel de compañía. Entonces el vendedor, veíamos, dejaba ese valor de, estamos en 75, de 60,000, ¿no? Déjame ponerlo acá. De 60,000. El vendedor con 60,000 nos estaba dejando $15,000 por el 26%. Entonces ahora, si hay 15, ¿cuántos vendedores son suficientes? Habíamos dicho 12. Vamos a ir con 15 para que haya algo de rentabilidad a la compañía. Si hay 15 vendedores, lo que está dejando el departamento de ventas es 214,000, que va a cubrir el costo de todos los productos que se vendieron, las comisiones de todos los vendedores, es el 2.5 de todas las ventas, y el sueldo fijo del vendedor, de todos los vendedores, los 15 vendedores y la movilización. Aparte, tienes otros gastos de gerentes y supervisores y de marketing por 20,000. Entonces, todo el departamento de ventas te contribuye 214,000, $215,000. Ahora, todavía no sabemos si eso es suficiente. Tienes que ir a restarlo contra lo que genera la compañía. Entonces, luego de que llegas a estos 214,000, $215,000 del departamento de ventas, ahí la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto más gastas? $175,000 en el resto de la compañía, y si estos 40,000 o 4% sobre las ventas es atractivo para maximizar el valor de la compañía. Pero a nivel de estructura, de cómo ir llegando a esa solución, como les decía, tiene que partir de esto y realmente en la práctica hacerlo a la inversa de lo que lo hemos hecho hoy día. Partir de cuánto debería ser mi utilidad operativa en el año según mi inversión, para que la inversión sea rentable, y en función de eso, ir hacia atrás. ¿Cuántas ventas tengo que hacer? ¿Cuántos vendedores necesito? Y por ende, qué tan rentable tiene que ser el equipo de ventas. Y en función de eso, ir hacia atrás y decir cuánto cada vendedor o este conjunto o este mix de vendedores me tiene que dejar, ¿no? Entonces, eso es por hoy. Creo que estamos justo con el tiempo para también coger preguntas. La idea de esto, lo que quería transmitirles, aparte del modelo de esta utilidad variable, es que todo tiene que maximizar el valor de la compañía. La idea de esto y lo que buscamos nosotros es ayudarlos, o deberían ayudar a su vendedor a estar alineado a los incentivos de la compañía. A la pregunta de Paola que tenía, podemos. Sí, Silvana dice 4.45 es bajo, va a depender como rentabilidad de la compañía, va a depender del giro del negocio. Tenemos otra charla sobre por qué eso puede no ser bajo. Incluso te puedo decir que una compañía que gana solo 2% sobre ventas, igual es una inversión rentable. Pero esa duda te la dejo para la siguiente. Para la siguiente. ¿Qué tipo de cosas hemos trabajado en función de los vendedores? Una vez que se estructura varios factores, aparte de ventas, cobertura, cumplimiento del presupuesto, qué tanto cumple su presupuesto, si cobra o no cobra, y en función del margen, podemos tener por vendedor no solo cuál es el que más vendió, no solo cuál es el que más utilidad le deja, sino ya un poco como ese ejemplo que nos pedía Paola, tener varios factores que incluso luego puedes
puntuar al vendedor y hacer eso público y incentivar en función de eso, ¿no? Entonces, no es algo que se hace rápido definitivamente porque hay un coste de cambio importante, pero el primer paso es medirlo bien, ¿no? Entonces, si no tienen dudas, con eso estamos por hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Sí, podemos compartir la presentación y el Excel. Me permiten darles una promoción que estamos sacando de 5 espacios de consultoría sin costo para tomar decisiones, donde todo esto está alineado, como les decía al principio, en maximizar el valor de la compañía. Entonces, lo que estamos haciendo este mes y tal vez un par de meses más es dar 5 consultorías gratis con las cifras de tu compañía, que son públicas en la Super, en la data del 2021, y poder contestar a la pregunta si estás destruyendo o creando valor para los accionistas. Esto que vimos hoy es solo una de las aristas de todo el negocio que, si no está alineada a este tema de crecimiento rentable, productividad y eficiencia, lo más puede ser que estés creciendo en ventas, pero destruyendo valor para tus accionistas. Entonces, escríbanos, estamos compartiendo en el chat, porfa, de ella o Cristel, la información y la información de contacto y el link para acceder o participar para esta consultoría sin costo de 1 hora. Gaby, no sé si de ella estás por ahí, porfa, gracias. Estamos poniendo la información de contacto, es lo que podamos hacer durante la hora, y vemos si estás creando o destruyendo valor. Igual nuestra página web, que ya está ahí la información, hay ebooks de planificación financiera y hay otro tipo de herramientas también en la sección de contenidos que pueden descargarse. Perdón, me llevo a la página, me sigue llegando a la página. Y con eso sí estamos todo por hoy. Igual les dejo mi email personal, para que me escriban por cualquier duda. Y si no hay dudas, creo que con eso estamos, Alexia o Martín.